Ay no, qué horror. La antropología es ciencia, pero tiene una parte como de arte, en la medida que el arte forma una parte importante de la vida, es una actitud entre la vida y es una forma de Siento que conocimiento sí del hay otro. es decir, uno podría hablar como más desde el provincialismo que se tiene en la antropología en el país. Entonces uno estaría hablando que hay una suerte de teoría que orienta las reflexiones en general en la antropología en el país. Y uno podría estar hablando también, digamos, de un contexto específico, un lugar específico que es Colombia, pero también podríamos estar hablando de un Pues en este contexto momento hay histórico. como coexistencia. Existe una etapa que fue el desencanto posmoderno que lideró Lyotard, y entonces que todo lo que conocíamos y el edificio de conocimiento y la forma cartesiana que traíamos desde hace varios siglos que nos daba respuestas empezó a dejar de ser tan válido, tan consecuente como lo considerábamos. La teoría cuántica nos trajo aportes muy interesantes en términos de que validó la comprensión misma de los fenómenos. Nosotros siempre hemos trabajado desde lo cualitativo y ha habido la teoría del caos que nos mostró que las cosas son multicausadas y que no hay una ley de causa-efecto en particular en los fenómenos sociales tan rígida como se había pretendido antes. Entonces hay una coexistencia. Prima, me imagino, un poco en este momento la teoría social. De todas maneras, a partir del giro lingüístico hay ese volcamiento hacia la narrativa, hacia la forma representacional, hacia las subjetividades que se detonan. Entonces hay como varias corrientes que subsisten en este momento y que están arañando y Pensaría consolidando que es espacios. igual de vigente al materialismo y que no necesariamente se excluyen, porque de hecho es una herramienta muy potente para la comprensión de aspectos de la cultura, por lo menos desde la perspectiva de la antropología y desarrollos del estructuralismo de otras disciplinas, pero siento que sí es fundamental, además porque si se quisiera comprender eso que llamamos las teorías contemporáneas, que se supone serían las últimas verdades, necesariamente todas ellas estarían incluyendo, así sea, y no tangencialmente, pero así sea tangencialmente, elementos del estructuralismo. El estructuralismo, y casi desde su inicio, tuvo su pequeño momento de, como siempre, de brillo, pero posteriormente pues ha tenido muchas críticas, pero es la misma figura de la percepción de la forma como el trabajo, digamos, de Aristóteles, que es uno de sus Hay una padres más diferencia importantes. importantísima con el materialismo en el sentido que los sujetos no son necesariamente personas concretas, son personas o más bien entes abstractos que independiente de su presencia o su ausencia, las reglas aún están allí y permanecen, no importa cuáles individuos. En términos de diversidad y de diversidad cultural, un sujeto indígena en el Putumayo no es igual a un sujeto o un sujeto Hay, afrodescendiente en en el la Pacífico. antropología hay el juego de la estructura-función y el juego de la relación o no, con la historia que me vas a preguntar más adelante, que ha estado desde el principio, ha estado desde los albores, y siempre que se define eso, hay que pensar en la estructura y todo. Entonces, en ese orden de ideas, el estructuralismo como tal creo que no lo podemos abandonar tan olímpicamente. Obviamente no es lo más importante, pero su apuesta de mirar lo que subyace en particular en la forma como narramos y lo que está en el lenguaje que subyace en la unidad misma de la estructura, que no se ve tan evidente, pero que sí detona procesos, creo que es un valor muy importante que todavía permea muchos ámbitos de la antropología Y y que tiene alguna aplicamos el vigencia. análisis estructuralista, ¿cierto? Para decir que hay unas reglas a propósito de la construcción de un orden social fundamentado en su ecosistema, ¿cierto? Y no el ecosistema como condición material, sino el ecosistema como un desorden que hay que organizar a través de un ejercicio del inconsciente o de esas estructuras que aparecen en las prácticas, pero como unas prácticas inconscientes de la conciencia de las reglas permanentes de la Realmente estructura. algunas de las bases que provienen de esa corriente de pensamiento siempre son importantes y son estructurantes, aunque es paradójico Lo que decirlo, se llama el de la sistema de disciplina. oposiciones binarias, que es uno de los principios del estructuralismo. No hay una identidad que en sí mismo pueda ser comprensible, sino que es necesario un otro, y un otro que
es necesario para la comprensión de ese ente, ¿cierto?, de referencia. Por eso siento que sí es un camino importante el manejo de la autoridad, de la alternidad, esos desarrollos que incluso uno podría determinar como de clases sociales, que en definitiva están sustentados sobre existen individuos colectivos que son importantes en el cambio de estructuras. Para el materialismo, para cierto tipo de materialismo se podría hablar de revolución. Entonces hay unos sujetos con nombres y apellidos, si se quiere, que hacen esas estructuras, o unos grupos sociales, o unas clases sociales que construyen. Hoy día no, o sea, realmente yo, por ejemplo, en Fundamentos sí trabajamos materialismo, pero lo trabajamos más en términos de contextualizarlo, de qué aportó, de qué tipo de escuela lo influyó y a quién influyó él y cómo está avanzando hoy día la huella de lo que dejó, más que propiamente trabajarlo. Sin embargo, no dejo de reconocer que este era un llamado de atención interesante. Hay un problema que en la antropología aún persiste, es la relación hombre-naturaleza. Nosotros no podemos subsumirnos a analizar solamente la parte humana, hay un contexto que es natural, o que si nosotros lo antropizamos, de todas maneras lo estamos influenciando. Y esa relación en la antropología siempre ha sido, era como que la antropología se preocupaba por el hombre y las ciencias naturales se preocupaban del ecosistema, y era como una partición que funcionaba. Y yo creo que hoy día que cambia la forma de mirar, cambia la forma de aproximar, cambia la forma de entender al otro. Digamos, hablando de metodología, en etnografía, en una época anterior tratábamos de que fuera la antropología una ciencia exacta y hablamos de objeto de estudio. Después nos dimos cuenta que el objeto de estudio era otra persona. Tú eres una persona, yo soy una persona, entonces, ¿con qué derecho te objetualizo? O sea, entonces nos dimos cuenta que no podía ser un objeto, sino que era un sujeto de estudio. Y después nos dimos cuenta que, aun cuando yo trate de ser muy objetivo en mi análisis de ustedes, de todas maneras el hecho de que estén ahí sentaditas, conversando conmigo, poniéndome atención, me permea, me toca de alguna manera. Entonces yo no puedo... Pues la escuela postestructural, fíjate que no abandona completamente la cuestión de la estructura. Obviamente viene después de Lévi-Strauss. Y yo creo que contribuye a la forma como trabajamos la representación, a la forma como nos entendemos más recientemente en términos de mismas subjetividades y formas de demostrar y demostrarlos en términos de realidad. Es un poco, no sé, todavía la noto para mi sentir un poco determinante, digamos, pero de todas maneras tiene la fuerza y la validez de la discusión teórica que genera. Lo que sucede es que no hay una concepción única de lo que es el postestructuralismo, y no todos los postestructuralistas manejan la misma disposición metodológica, las mismas fuentes teóricas, la misma concepción del mundo, si se quiere también. Entonces podemos encontrar postestructuralistas como Lévi-Strauss, postestructuralistas como Foucault, postestructuralistas como Derrida, postestructuralistas como Deleuze y Guattari, y si tratamos de juntarlos todos no tienen muchas cosas en común, aunque tengan algunos elementos que podría uno vincularlos. Mientras Bourdieu habla de agentes, Foucault habla de sujetos, y entre esos sujetos y esos agentes hay unas diferencias enormes de percepción a propósito de si en ellos aplica o no los principios fundamentales del estructuralismo. Ahora, ¿qué guardan en común? Que en efecto todos han pasado por el estructuralismo, pero han querido superarlo. ¿Por qué? Porque por lo general tratan de colocarle una perspectiva histórica. Si el estructuralismo era sincrónico, estas perspectivas son más diacrónicas. Yo tengo una pelea con mis colegas por eso. Yo pienso que la praxis nutre las teorías. Y a la vez las teorías se convalidan en la práctica. Pero sí pienso que la experiencia misma de campo, la experiencia misma con el otro, la vigencia de una relación que se establece con las personas con las que uno convive en una comunidad o algo así, es la que muchas veces ha motivado que los investigadores digan, mire, pero esto es de esta manera, esto no es de esta manera, la memoria opera de esta manera, mire, esto no, o sea,
es la experiencia la que nutre la teoría, pero a la vez es la teoría la que direcciona las accionarios. Entonces, en el caso de ustedes, cuando van a hacer una tesis, ¿qué necesitan? Un soporte teórico para ver cómo van a mirar. Se llamaría la periferia. Ahora, yo siento que lo que hay que considerar es que no somos periferia. Bien lo decía en algún momento un profesor de la Nacional, Guillermo Páramo, que me recuerdo mucho, que decía lo siguiente: ¿por qué nos consideramos periferia si en el globo terráqueo incluso Colombia está en el centro? Geográficamente, geopolíticamente estamos en el centro, incluso económicamente, aunque estemos en condición de subordinación en las relaciones de poder. Valga cuenta el tema del Tratado de Libre Comercio que van a firmar ahora. Somos el centro, y somos centro además porque somos lugares donde incluso esos que pretenden construir teoría tienen unos laboratorios fundamentales para las construcciones de esas teorías que se supone han desarrollado. No hay grandes diferencias a propósito de la posibilidad de reflexividad crítica que se desarrolle en países que se llaman tercermundistas o periféricos. Creo que hay una gran capacidad. Lo que pasa es que sí hay unas relaciones de poder, volviendo al asunto, unas relaciones de poder que invisibilizan ciertas nociones, categorías, perspectivas que se generan en estos espacios. Ahora la gran pregunta podría ser: ¿es necesario que nos conozcan en esos otros escenarios, es decir, que circule en lo que llamamos centro, para que nosotros tengamos legitimidad de la construcción de teoría? Yo creo que no. Es fantástico. La antropología es como una iniciación chamánica que a veces te destruye, a veces te pasan cosas realmente hartas, pero tú sales de ahí y vuelves y te reconstruyes y vuelves, y eso me parece fácil en antropología.